Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Chile, senador Hernán Larraín, ustedes lo que han planteado y lo que quieren evitar es que pasado mañana o en el futuro o en cualquier momento una nación que esté, por ejemplo, bajo una dictadura o una nación que esté socavando los principios básicos de la democracia, como los derechos individuales, la independencia de poderes, por poner solamente algunos ejemplos, pues estén de manera impune dentro de UNASUR, es decir, como darle herramientas al organismo para que le exija a todos sus países miembros de que deben cumplir precisamente con esos preceptos democráticos? Efectivamente. Yo creo que hoy día que vivimos en América Latina, naciones que están todas dentro del orden democrático, es cuando podemos exigirlo porque así no parece que está dirigido como un mensaje subliminal a nadie. Estamos simplemente planteando una cuestión de deber ser, de cómo siempre una institución debería actuar respecto de sus miembros. Piense usted lo que ocurrió en Honduras. Probablemente si la OEA hubiese sido eficaz en su trabajo y hubiese intervenido antes de que cayera el presidente, en su momento, estamos hablando del año pasado, el presidente Zelaya, yo creo que habríamos podido evitar el quiebre democrático en Honduras. Sí, senador Larraín, usted plantea algo que es importante y es que no quieren mandar mensajes cifrados a ningún país o a ningún mandatario en este momento, y entendemos porque ustedes están detrás, por supuesto, de fortalecer precisamente para el buen funcionamiento en el futuro del organismo recién creado. Pero indudablemente también me pone el ejemplo de la OEA y el manejo que se le dio a la crisis de Honduras, el golpe de Estado de Honduras, y fíjese que paradójicamente, para que me lo ayude a analizar, países que se encargaron de que Honduras lo sacaran de la OEA precisamente por no estar dentro de esos parámetros democráticos, son países que además ya ratificaron incluso UNASUR, pero que no les importó al interior del organismo de la UNASUR. ¿No es paradójico? Lo es, y por eso mismo que nos interesa que al aprobar esta incorporación nuestra a UNASUR sea para evitar experiencias negativas. A nosotros nos parece que lo que ocurrió en Honduras debe ser una lección para ver cómo deben actuar los organismos. Cuando no se actúa a tiempo, se puede dejar de ayudar a un régimen democrático en una nación determinada. Pero es una contradicción, como usted bien advierte, que no solamente no se ayuda, sino que después que se produce el quiebre, al momento de recuperar, los mismos que no ayudaron impidan el reconocimiento o el afianzamiento de un país que requiere del apoyo para consolidar su democracia. Ahí es donde, creo yo, se advierten muchas incoherencias que tienen muchas veces que ver con prejuicios ideológicos de algunos gobernantes, más que con la voluntad de cooperar al fortalecimiento de la democracia en nuestra región. La Unión de Naciones Suramericanas ya ha sido escenario de candentes debates sobre múltiples temas, por ejemplo, la presencia de tropas estadounidenses en el territorio de alguna de las naciones, por ejemplo, las diferencias entre otras naciones o países. Ha sido escenario de debates muy fuertes y muy contundentes, pero obviamente la pregunta que nos hacemos y que se hacen los televidentes es: ¿el recién creado organismo para nuestra integración aceptará o no a países no democráticos o que sus sistemas internos deterioren los principios de las libertades? Esa es la pregunta, bueno, y la advertencia que hacen los legisladores de Chile. Allí, en el único país que debatió profundamente si se adhiere o no a UNASUR, nuestro corresponsal Juan Pablo Monsalve entrevistó al diputado chileno Jorge Tarut. El proyecto de acuerdo aprobado por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado chileno, en el que piden incluir en el tratado constitutivo de UNASUR dos cláusulas, una referente a la democracia y otra a los derechos humanos, tienen como antecedentes toda una historia. El 11 de septiembre de 1973, el general Augusto Pinochet Ugarte derrocaba al gobierno socialista de Salvador Allende. Durante cerca de 2 décadas el pueblo chileno vivió los estragos de un régimen militar que dejó cerca de 4.000 muertos. La única fuerza que podemos tener hoy día en un mundo globalizado es teniendo unidad. Y aunque tengamos gobiernos de diferente tinte político en cada país de América del Sur, debemos comprender que nosotros vamos a pesar en el contexto internacional si tenemos unidad de pensamiento y unidad de principios, las acciones concretas que debemos tomar como conglomerado. La necesidad de poner fin a la dictadura y de recuperar la democracia como sistema político hizo que durante la década de los 80 varios líderes chilenos iniciaran un camino con el objetivo de recuperar sus derechos civiles y acabar con la represión en la que estaba sumergido el país. Nuestra experiencia de
política en los últimos 50 años demuestra que cuando los derechos humanos del que está en la oposición o el que es minoritario se conculcan, eso lleva necesariamente a un enfrentamiento social de experiencias muy negativas para nosotros. A través de un plebiscito histórico, el pueblo chileno con más de un 60% dijo no más a la dictadura. Fue así como en el año 89 se realizaron las elecciones presidenciales y legislativas y Chile escribía una nueva historia. Tiene ya su banda presidencial y la ovación. Luego de terminado el régimen militar, los chilenos tienen a la democracia y a los derechos humanos como sus valores más preciados. Esta sociedad rechaza unánimemente los gobiernos totalitaristas y por experiencia propia saben y advierten del peligro que puede representar para cualquier país un gobierno no democrático. Eso es lo que debemos tener cierta preocupación, porque para hacer dictadura no significa tampoco matar gente. Se puede hacer una dictadura de maneras bastante sofisticadas. Vuelvo con usted al paraíso, Hernán Larraín, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Chile. Ahora, la pregunta es la siguiente. Ya la Comisión ha aprobado efectivamente la adhesión de Chile a la UNASUR, pero ha propuesto esta nueva formulación ante el Senado para que pues, puedan ser aprobados los protocolos que le den las herramientas al presidente Sebastián Piñera de proponer eso al interior de UNASUR. Pero si eso no sucede, ¿qué pasa? A ver, nosotros podemos hacer lo que podemos hacer. Como Congreso no podemos modificar los tratados, simplemente dada la estructura legislativa de nuestro país, que es por lo demás común a otras naciones, los Congresos solo pueden decir sí o no. Vimos si acaso podíamos aprobar, porque existen algunos instrumentos donde uno puede aprobar la adhesión a un tratado con reserva, sí, y eso genera una institucionalidad distinta en la adhesión. No es el caso porque este es un tratado multilateral, es decir, que incorpora a varias naciones. Pero sí pensamos que podíamos nosotros como país presionar en este sentido. El Ejecutivo estuvo de acuerdo con nosotros, lo hablamos con el presidente Piñera, con nuestro canciller Alfredo Moreno, y aprobado por el Senado la próxima semana, y estoy cierto que lo va a hacer por unanimidad, queda despachado esta ratificación por el Congreso chileno, y ahora le corresponderá al presidente llevar esta voz a la próxima reunión de UNASUR una vez que nos adhiramos formalmente, y esperamos que muy pronto otras dos naciones se incorporen para que UNASUR empiece a funcionar en plenitud, porque como usted bien decía en la introducción de este programa, se requieren 9 países signatarios para que UNASUR empiece a funcionar. Ahora, existiendo la regla del consenso, vale decir, los acuerdos, las normas, todo lo que determina UNASUR, tiene que ser hecho con el consentimiento de todos. No hay mayorías aquí que puedan exigir a una minoría aceptar un acuerdo. Está garantizado lo que aquí se va a plantear. Y por lo mismo yo creo que sería impensable que un esfuerzo de esta naturaleza no se cristalizara en propuestas concretas que nuestro país debería poder impulsar y que la región debería aprobar. Me parecería extraño. ¿Qué tipo? Y casi sospechoso. Claro, no. Si alguna nación se opusiera a incorporar estas cláusulas en UNASUR. Y eso para nosotros, creo yo, desde mi punto de vista personal, aquí no puedo representar a nadie más que lo que pienso, nos haría pensar que en verdad UNASUR no tiene un compromiso con ciertos principios esenciales, y si eso es así, quiere decir que la vida de UNASUR va a ser muy corta, va a ser poco duradera, o no va a tener la influencia que esperamos que tenga, y va a ser otro organismo más que prometió mucho al inicio, pero que finalmente no cumplió con sus finalidades y decepcionó una vez más a nuestro pueblo latinoamericano.